Que Dios les bendiga, buenas tardes. En este domingo, en este día del Señor, los invito a compartir la palabra de Dios y hoy vamos a estar tratando el tema muy importante que es la santificación en el creyente. Cuando hablamos de este tema, hay muchas cosas que muchas personas no conocen lo que significa la santificación, sobre todo aquellos que no han encontrado en Jesucristo su Señor y Salvador todavía, pero aún dentro de los cristianos hay un concepto un poco distinto de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Cuando hablamos de santificación pensamos en las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser más santos. Y lo que quisiéramos hablar hoy es de cómo lo que tenemos que creer más en lo que tenemos que hacer para llegar a, a este proceso que inició cuando nosotros conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que los invito hoy a compartir la palabra de Dios y vamos a hacer una oración encomendándonos al Señor Jesucristo, al Padre, para que Él nos guíe a toda verdad. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, alabándote y bendiciéndote y dándote gracias por este día. Nos gozamos y nos alegramos de poder, Señor, en esta mañana estudiar tu palabra, eh, meditar sobre ella y te pedimos que nos concedas, Señor, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, nos dirijas a toda verdad y la unción de tu Espíritu Santo esté no solo sobre mí, sino sobre todos los que ven y escuchan, para que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor, y podamos ser edificados, bendecidos, consolados, enseñados por tu bendita y santa palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos y te hacemos presente que separados de ti nada podemos hacer. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir con ustedes el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 5 los versículos 23 y 24. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta aquí la palabra de Dios. Este versículo de la palabra o estos dos textos que hemos leído nos hablan de la santificación. Ahora, lo que dice aquí que la santificación es Dios el que la produce en nosotros y no es que nosotros nos santificamos, sino que dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Así que es una obra que hace Dios en nosotros. Y todo lo que Dios hace en nosotros lo hace a través de la fe. ¿Sí? Y la fe no puesta en cualquier cosa, sino solamente en una persona que es en Jesucristo. Y la fe bien colocada en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario hace que nosotros podamos ser santificados y entremos en este proceso de santificación que quiere decir santidad. Santo quiere decir apartado del pecado, y santidad o santificación es el proceso en el cual estamos nosotros. Somos santificados
o somos santos cuando nos convertimos a Cristo. Somos separados para Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa santos? Pero ahí no termina la cosa porque ahí empieza, ¿no? Un proceso que es el proceso de santificación, es el proceso de transformación que lleva a que nosotros vayamos siendo hechos a la imagen de Jesucristo. El trabajo que Dios comienza en nosotros, la buena obra que Él comienza en nosotros y que termina el día que nosotros partamos de este mundo o Jesucristo nos venga a buscar en su segunda venida en el arrebatamiento. Entonces, sabemos que ese proceso de santificación puede ser entendido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pensamos que a veces ese proceso eh, nos lleva a que nosotros tengamos que hacer cosas, que hacer algo, por ejemplo, ayunar más. Y estamos pensando en bueno, para liberarnos de todas aquellas cosas, todos aquellos pecados o aquellas cosas que a Dios le desagradan de nuestra vida todavía, que todavía están en nosotros, tenemos que, por ejemplo, ayunar más, orar más, leer más la Biblia, hacer más cosas que sea como un medio por el cual nosotros a través de esas obras nos santifiquemos. La verdad es que así como no podemos obtener la salvación por obras, porque la salvación es por fe y es por gracia, es por un favor inmerecido de Dios, también nuestra vida cristiana y nuestro andar cristiano debe ser por fe y por gracia, porque si no lo hacemos de esta manera, por más que nosotros queramos esforzarnos humanamente o en la carne, como dice la palabra de Dios, en nuestra naturaleza, vamos a terminar fracasando, porque de la única manera que podemos ser perfeccionados o madurados espiritualmente, santificados en el Señor, es a través de Jesucristo y de nuestra fe puesta en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, parte de ahí, parte de que yo conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y de ahí empieza la tarea del Señor. Fíjese que usted dice, la palabra de Dios dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, que se refiere a que somos tripartitos, ¿no es cierto? Todo nuestro ser tiene que ser santificado, pero eso es una obra que la hace Dios. Y en el versículo 24 de la palabra de Dios nos dice, fiel es el que os llama. ¿Que os llama a qué? Nos llama a vivir una vida de santidad. Nos recordamos que en Hebreos la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, para vivir en esa vida de santidad, que quizás no estás pudiendo lograr vivir, porque todavía ves cosas en tu vida que no has sido librado, que seguís luchando con esos viejos pecados, esas viejas adicciones, o alguno que, por ejemplo, todavía no se ha podido librar del cigarrillo, no se ha podido librar de la bebida, o de otro tipo de pecados de inmoralidad, de pornografía, de lo que sea, de envidia, de celos, de mal carácter, de todas estas cosas que son pecados delante de Dios y que estorban nuestra comunión con el Señor. Y entonces, ¿cómo hacemos para ser librados, aquellos que ya hemos creído en Jesucristo, de todas esas cosas? Porque a veces, a pesar de que hemos conocido a Jesucristo, y hemos sido salvos, y Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, después seguimos teniendo luchas, ¿no es cierto? Y esas luchas van a estar cada día, porque cada día tenemos que ir a la cruz de Cristo. Cada día tenemos que ir a la presencia del Señor. Cada día tenemos que ir en fe delante del Señor y por su gracia
Dios completará la obra que comenzó en nosotros. Y es Dios el que la debe hacer. Si nos basamos en nuestro esfuerzo, entre lo que nosotros podemos hacer, para ser más santos, para agradarle más a Dios, siempre vamos a terminar fracasando, porque la Biblia nos dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. O sea que todo lo que nosotros podemos tener, todo lo que tenemos y que podemos tener, lo tenemos en Jesucristo, y lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Todas esas cosas, toda bendición viene de ahí, ¿no es cierto? Es todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús eh, murió en la cruz del Calvario, dijo esa frase que es, consumado está pagada la deuda, está completo, ya hice todo, ya está todo hecho, consumado, no hay nada más para hacer. O sea que todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, ahí está nuestro triunfo, ahí está nuestra victoria. Nuestra victoria y nuestro triunfo está en Jesucristo y poner nuestra fe en Él y saber que por la gracia en Él podemos alcanzar aquellas cosas que todavía tenemos que alcanzar en Él. Porque nosotros hemos sido libertados del poder del pecado, pero no hemos sido libertados de la presencia del pecado, porque aún permanecen en nosotros, en nuestra vida, nuestra vieja naturaleza caída y nuestra nueva naturaleza que la recibimos cuando recibimos a Jesucristo. Y entonces esas dos naturalezas que están adentro nuestro son las que se pueden manifestar en nosotros. Ahora depende de que nosotros le demos lugar, es que viviremos en la carne, o seguiremos viviendo como vivíamos antes, o viviremos una nueva vida en el Espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero llevarlos a otro libro de la Biblia, que es el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, empezamos a encontrar ahí la respuesta de cómo Dios hace este proceso de santificación en nosotros. ¿Cómo empieza? Empieza aquí. Mire, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto ocurre cuando uno conoce y le entrega su vida al Señor Jesucristo y es salvo por la fe y por gracia. Cuando pasa eso, entonces tenemos una nueva vida en Jesús y nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como dijimos anteriormente, no es que voy a estar crucificado, voy a crucificar la carne, voy a crucificar mi viejo yo, mi vieja naturaleza. No, dice, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Mi vieja naturaleza, mi viejo yo murió con Cristo en la cruz desde el momento en que yo lo recibo, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tenemos aquí que ya no vivo yo, pero que ahora vive Cristo en mí. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, Cristo viene a vivir en mí, ¿sí? Entonces, Cristo en mí, entonces es la respuesta, porque mi vieja naturaleza
fue crucificada con Cristo y ahora vive Cristo y yo ya no vivo más. Y esto lo tenemos que recibir por fe, ¿sí? Si yo sigo luchando y tratando de agradar a Dios y de esforzarme en mi naturaleza, no voy a lograr nada. El ayuno es algo muy bueno y es algo bíblico y que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer. No estamos diciendo que no. El ayuno y todas las disciplinas espirituales que tenemos que hacer, la oración, el estudio de la palabra de Dios, son cosas que Dios nos pide que hagamos, pero no es el método de santificación por excelencia, porque la obra la tiene que hacer el Señor, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ayunara, qué sé yo, el ayuno de Daniel, 21 días, y con eso me santificara, para santificarme más y libertarme de mis tendencias pecaminosas o de alguna cosa que todavía me tiene atado, me tiene esclavizado, entonces yo estaría haciéndolo por las obras de la carne, por lo que yo hago, ¿sí? Pero no es por lo que yo hago. El ayuno tendría otros motivos para hacerlo. Pero nosotros para ser santificados tenemos que ser santificados por el Señor y tenemos que recibir esa santificación por la misma manera que recibimos la salvación, por la fe y por la gracia en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Entonces, eso parte de saber y de creer y de considerarnos, como dice también la palabra de Dios en Romanos, que estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Tenemos que partir de esa base, ¿no? De que por fe mi vieja naturaleza está crucificada con Cristo, ahora vive Cristo en mí y yo ahora por la fe vivo y en el Señor Jesús, y por esa fe en el Señor Jesús es que puedo seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Vamos al capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué nos libertó Jesucristo? Nos libertó del pecado, nos libertó de nuestra vieja naturaleza caída, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces somos libres para vivir otra vida que la que vivíamos antes. Antes éramos esclavos del diablo, del mundo y del pecado. Ahora hemos sido libertados de todo eso para vivir para Dios y para vivir la vida que a Dios le agrada, ¿sí? Entonces, pero si nosotros tratamos por las obras de ganarnos el cielo, como antes tratábamos de ganarnos el cielo, o ganarnos mayor santidad, entonces no lo vamos a alcanzar. Así como empezamos nuestra vida en Cristo Jesús, así debemos continuar creciendo en su gracia y en su conocimiento. Versículo 24 y 25 dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y volvemos a lo mismo, a la misma enseñanza. Pablo vuelve a reiterarla, dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos. Quiere decir, no depende de lo que yo haga, no depende de mis esfuerzos, de algo que yo me pueda vanagloriar, ¿no es cierto? De que me estoy yo santificando, de que cada vez voy por mis obras siendo mejor hijo de Dios. No es así, es solamente por la gracia. Yo voy a ser mejor en el Señor, voy a crecer en el Señor, en la gracia, en el conocimiento, voy a ser más espiritual y menos carnal, por la obra de Jesucristo, y para que nosotros podamos crecer espiritualmente, lo podemos hacer únicamente por su fe, por la fe puesta en el Señor, ¿sí? Como dice aquí la palabra de Dios,
pero los que son de Cristo han crucificado. De nuevo el verbo en pasado, han crucificado. No tenés nada que crucificar vos, sino que vos ya estás crucificado si sos del Señor. Si no sos de Cristo, todavía estás viviendo en tus pasiones, en tu vieja naturaleza caída, todavía sos esclavo del pecado y esclavo del diablo. Los esclavos no hacen lo que quieren, hacen lo que el pecado quiere y hacen lo que el diablo quiere y lo que el mundo quiere. Pero si tenés una nueva vida en Cristo o querés tenerla, tenés que darle tu vida a Jesucristo. Así que hermano que estás escuchando hoy allí en la unidad penitenciaria, en el pabellón 4, donde sea, si todavía no entregaste tu vida a Jesucristo y no sos libre de todo tu pecado y todavía estás atado y esclavizado al enemigo, al diablo, y él sigue haciendo estragos en tu vida porque el diablo vino a robar, matar y destruir, entonces solamente a través de la libertad que tenés en Cristo, como dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Libres del pecado, libres para Cristo, libres para comenzar una nueva vida y alcanzar los propósitos de bendición y prosperidad que Dios tiene para vos. Amén. Vamos a seguir entonces en el capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Entonces, no en nuestros hechos, no en lo santo que soy, no en lo bueno que soy, no en lo espiritual que soy, porque nada de esas cosas las puedo obtener por mí mismo, porque todo eso lo puedo obtener únicamente en Jesucristo y la obra que Él hace por medio de su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios en nosotros es el que nos santifica, es el que obra, es el que trabaja en nuestro ser, ¿sí? Y es el que va haciendo este proceso en nosotros, como dice, como ya hemos leído, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es darle lugar a ese Espíritu Santo, darle lugar al Señor por la fe en Jesucristo, ir a Él, rendirnos a sus pies, decirle, Señor, yo no puedo, si tú no obras, separado de ti nada puedo hacer, yo no puedo santificarme a mí mismo, yo no puedo vivir la vida que Cristo quiere que yo viva, y no puedo hacerlo separado de ti. Si tú no haces tu obra en mí, entonces yo no puedo vivir una vida de santidad. Cuando vos reconoces que sos totalmente incapaz de vivir por vos mismo, por tu propio esfuerzo, por tu propia capacidad, una vida de santidad y una vida que agrade a Dios, entonces ahí puede comenzar tu victoria. Cuando reconoces eso y cuando decís, Señor, yo he recibido a Jesucristo, ahora estoy crucificado con Cristo, he muerto al pecado y ahora vivo para Él por medio de la fe, y entonces me pongo a caminar en Jesucristo por medio de la fe en Él. ¿Sí? Yo le quiero invitar entonces ahora a ir al capítulo 6 del libro de Romanos. Entonces vamos hoy a Romanos capítulo 6, en el versículo 6 del libro de Romanos, dice así la palabra: sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, el pecado que le llama la Biblia, ya no como un acto que cometemos, que serían los pecados, sino el pecado como el principio que nos lleva a nosotros a pecar, ¿sí? Esa naturaleza que está en nosotros caída y que la traemos desde Adán, esa naturaleza que nos lleva a pecar. Dice, ese es nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, ¿no? Dice, fue crucificado juntamente con él, con Jesús en la cruz del Calvario,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Entonces, aquí está nuestra victoria, ¿no es cierto? El haber sido crucificados con Cristo y como decíamos anteriormente en la otra predicación, la otra enseñanza, todo lo que Cristo vivió, nosotros lo vivimos con Él. Con Cristo fuimos al Calvario, con Cristo fuimos crucificados, con Cristo morimos y con Cristo resucitamos a una nueva vida que solamente a través de Él podemos conseguir. Así si quieres vivir una nueva vida en Cristo, entonces solamente por la fe y por la gracia, vos y yo la podemos obtener. Capítulo 8, versículo 2 del libro de Romanos nos dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Nuestra vieja naturaleza estaba sujeta a esa ley, la ley del pecado, la ley que nos llevaba al pecado, y al llevarnos al pecado nos llevaba a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Entonces, de eso, del pecado y de sus consecuencias, hemos sido libertados por el Señor. ¿Sí? Hemos sido libertados por el Señor. Dice, por esta nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ahora tenemos el Espíritu ese de vida, está en nosotros. ¿Sí? Y es el que nos libera para vivir conforme a la palabra del Señor. Así que es nuestra tarea darle lugar al Señor en nosotros. No darle lugar a la carne, sino darle lugar a Dios. No darle lugar, no proveer para los deseos de la carne, sino presentarnos nosotros delante del Señor, ¿no? Como dice Gálatas también, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que yo me dispongo a vivir conforme al Espíritu del Señor, a buscar al Señor, a rendir mi vida a Cristo y a saber y a tener en cuenta que mi andar en Cristo depende de mi relación con Él, que yo no puedo vivir separado del Señor, que todo lo que puedo obtener solamente lo puedo obtener en Cristo y que ya todo eso Cristo lo obtuvo por mí en la cruz de Calvario, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer al revés, como también enseñaba la otra vez, ¿no es cierto? No satisfacer los deseos de la carne para andar el espíritu, eso no es bíblico, ¿no? Esa es una obra humana, tratar yo de no satisfacer mis deseos carnales y pecaminosas para después andar en el espíritu. La Biblia dice que es al revés, dice que debemos andar en el espíritu para no darle lugar a la carne, para no darle lugar al diablo en nuestra vida tampoco, y esa es la manera. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estar por la fe, dependiendo en el Señor Jesucristo, poniéndonos en sus manos para realmente tener la victoria que solamente la podemos obtener a través de Él. Primera Corintios capítulo 2, versículo 2, dice así: el apóstol Pablo les decía a los corintios lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Entonces, lo que predicaba Pablo era la cruz de Jesucristo, no solamente a los que no eran cristianos, sino también a los cristianos, porque todo lo que tenemos en Jesucristo ha sido ganado en la cruz del Calvario. Toda bendición que pueda venir a tu vida, toda bendición que pueda venir a mi vida, Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario, ¿sí? Aún, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo,
toda la bendición que viene la tenemos en Jesucristo, ¿sí? Y Él la ganó en la cruz. Es a través de la cruz que nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones que vienen posterior a la cruz del Calvario que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo les decía a los corintios que él se había propuesto solamente una cosa, ¿no? Predicar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo y a este crucificado, ¿no es cierto? A que ahí en la cruz es donde obtuvo el triunfo por cada uno de nosotros. En el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, del mismo libro de 1 Corintios, versículo 22 y 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, o sea, para los que no son judíos, es locura el mensaje del Evangelio. Por eso dice, estos evangélicos están locos, ¿no es cierto? Porque la gente que no conoce a Jesucristo muchas veces rechaza el mensaje del Evangelio porque le parece una locura, ¿no es cierto? Y a los judíos tropiezan porque no pueden creer en Jesucristo como su Mesías y ahora han hasta coronado a un falso Mesías, que dice, este es el Mesías de Israel, ¿no es cierto? Y bueno, y se cumple la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que van a surgir falsos cristos, falsos mesías en los últimos tiempos. Y realmente los tiempos se están apurando y pronto Jesucristo viene a buscar a su iglesia y todas estas cosas vemos que están pasando de una manera muy vertiginosa. Parece que los tiempos se aceleraran, pero bueno, nosotros esperamos del cielo la venida del Señor y aquí tenemos que estar esperando en Él, y Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Un día estaremos con Él, y quizá nosotros no alcancemos a ver muerte porque quizá Cristo venga antes y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, como dice la palabra de Dios en este maravilloso libro que es la palabra, la Biblia. Entonces, el versículo 18 de 1 Corintios capítulo 1 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, esta palabra de la cruz, que es que Jesucristo murió por nuestros pecados y que ahí donde Cristo murió en la cruz de Calvario, nosotros fuimos crucificados con Él, nuestra vieja naturaleza caída está muerta con Cristo, hemos muerto con Él al pecado, hemos muerto con Él a la ley. La ley decía, el que hace estas cosas vivirá, la ley de Dios, ¿sí? Pero nosotros no podíamos vivir conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que estaba en nosotros, que siempre nos llevaba a pecar. Pero bueno, nosotros hemos sido libertados de esa ley, la ley del pecado. Ahora nosotros hemos sido libertados para vivir por la fe la vida que Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Así que, hermano, puedas descansar en el Señor, ponerte en las manos de Jesús, buscar al Señor, pero no para tratar de, como una obra de poder ganarte el cielo o ganarte una vida espiritual mayor a través de lo que vos haces, sino por la fe, por la gracia, porque si no vas a ser derrotado, porque por los esfuerzos humanos no vas a poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Solamente lo vas a hacer poniendo tu fe en Jesucristo y en este crucificado y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dale lugar al Espíritu Santo, no proveas para los deseos de la carne, busca al Señor, hacele presente al Señor que dependés totalmente de Él, rendí tu vida a Jesucristo y como dijo el mismo Señor Jesús, ¿sí? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Así que
Dios le bendiga y pueda recibir esta palabra del Señor, que seguiremos hablando sobre la santificación que tenemos en Cristo Jesús. Para algunos, santificación significa que el Papa nombra a algún hombre o mujer relevante de la Iglesia Católica y le ponen una aureolita arriba de la cabeza y la gente empieza a orar a esas personas como si fueran otro Dios más. Para nosotros no tiene nada que ver la santificación con eso. Santificación es la que tenemos en Jesucristo y la que hace Dios en nuestras vidas. Y solamente Dios nos puede santificar, no es algo que nosotros ganemos por nuestras obras, por lo que hagamos, sino que ese proceso de santificación, sin el cual la santidad, en la cual nadie verá al Señor, es a través del Señor y a través del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana de bendición en el Señor. Lleva todas tus cargas al Señor, que Él tiene cuidado de ti. Descansa en el Señor, poné todas tus manos, todas tus cosas, todas tus ansiedades, tus afanes, tus preocupaciones en el Señor, y Él hará, Él completará en vos, querido amigo, querido hermano, hermana en Cristo Jesús, completará la obra que Él empezó, porque Él es fiel a su palabra y Él lo hará. Amén. Entonces estamos confiando que lo que Dios hizo, empezó a hacer en tu vida a través de salvarte y de haberle conocido como tu Señor y Salvador, Dios lo va a completar, ¿sí? Hay muchos hermanos que ya están en libertad, y yo confío en el Señor, no confío en ellos, sino que confío en el Señor, de que el Señor va a completar la obra que comenzó un día en sus vidas. Dios te bendiga ricamente y el Señor te prospere y te guarde a vos y a toda tu familia en esta semana. Gozate y alegrate en el Señor, canten y alaben a Dios y denle lugar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los llene con todo su poder y con su gracia. Dios les bendiga.